Buenas noches para todos. Bienvenidos a este segundo encuentro sincrónico del curso de Introducción a la Ecología. Como vimos en el sitio, esta semana vamos a abordar el tema de los ecosistemas. Un tema bastante interesante, pues la ecología como tal es uno de los enfoques a acercarse a este tema, al estudio del ecosistema. Podríamos decir que esa es una forma de definir de las tantas formas que existen en la ecología, y es el estudio de los ecosistemas. La idea es que teníamos unas actividades en las que cada uno empezó a hablar, a leer y a enterarse cositas sobre palabras y conceptos como son los ciclos biogeoquímicos, los flujos de energía y estas otras cosas. Entonces, como ya cada uno empezó a leer y a aprender cositas de esto, vamos a tener una especie de conversatorio más que de, pues no vamos a hacerlo más a lo clase, sino más un conversatorio en el que cada uno va a hacer sus aportes y nos va a contar qué aprendió o qué se enteró de cada uno de estos temas. Entonces los quiero participando bastante, espero les guste la actividad de hoy. Para los que no me conozcan, mi nombre es Juan Esteban Barrios, yo soy el facilitador del curso. Entonces, la idea es que comencemos por hablar de unos temitas interesantes que son en un ecosistema, de qué está compuesto. Entonces, escuchemos, por ejemplo, ¿qué nos tiene que decir Eduardo sobre qué conoce de qué está compuesto un ecosistema? Ya anda muteado y eso por qué. Bueno, entonces dejamos las ideas de Eduardo por ahorita, que nos las diga entonces por escrito ahorita. Ya está llegando cada vez más gente. Bueno, entonces como les decía, vamos a hablar sobre esa idea de los ecosistemas, y queremos escuchar uno por uno a cada uno de ustedes sobre qué piensan y qué saben sobre lo que es un ecosistema y cuáles son digámoslo así, sus agentes o de qué está compuesto, cómo se compone un sistema. Entonces escuchemos, por ejemplo, a Juan David, ¿qué nos tiene que decir? Acerca de... Estaba un poco perdido. Bueno, estamos hablando de que ese centro del estudio, uno de los centros de estudio de los ecosistemas es de la ecología, son los ecosistemas. Entonces yo quería escuchar de vos, ¿qué crees vos de qué está compuesto un ecosistema? Un ecosistema, pues, de fauna, flora, seres bióticos, abióticos que lo conforman en sí. Ok, fauna, flora y seres bióticos y abióticos. Justamente ese era de un punto del que quería que discutiéramos y que nos cuenten ustedes qué conocen de eso, y es de si en los ecosistemas tenemos factores que llamamos factores bióticos y abióticos, y luego estudiamos las relaciones que hay entre esos factores. ¿Qué ejemplos de factores bióticos conocemos? Nos dice Margarita. Factor biótico se supone que son pues, todos los seres vivos, todos los organismos existentes en el planeta. Entonces tenemos que los factores bióticos efectivamente son esos seres que, como dice biótico, vida, están vivos, y en este caso no solo es fauna y flora, sino también microorganismos, hongos y un montón, todo aquello que encontremos vivo en esos ecosistemas.
Y factores abióticos. Ejemplos de factores abióticos. El ¿Qué nos clima, dice Guillermo? Hola, ¿qué nos dice Guillermo? Él nos dice que en un ecosistema es un sistema formado por un conjunto de organismos vivos que llamamos biocenosis y el medio físico en donde se relacionan, que es el biotopo. Entonces yo les estaba preguntando qué factores abióticos conocemos. Nos dicen por acá, nos dice María Margarita que la atmósfera, el relieve, el clima, la energía solar. Nos dice Guillermo que la temperatura, el calor. Yo puse algo que nos acerca un poquitico más a esos factores. Y entonces decimos que, por ejemplo, el sol, la energía solar es quien comienza toda la energía de un ecosistema, y el sol pero él no tiene vida, entonces es un factor abiótico. Como dijeron, la temperatura, la atmósfera, el agua, el clima, el suelo, la composición del suelo también es muy importante. Eh, y de los factores bióticos, pues como dijimos que eran los organismos, una cosita interesante que aparece ahí es que se encontrarían subdivididos en tres grandes grupos, que son los productores, que es la planta que vemos ahí, los consumidores, que son los que se comen a los otros, y los descomponedores, que principalmente uno conoce los hongos, pero también otros microorganismos. Eh, ¿Alguna otra cosa que queramos aportar o que ustedes entiendan dentro de esos factores bióticos y abióticos? Nos dice Guillermo que el hombre es el más consumidor. Nos dice María Margarita que los descomponedores se encargan de degradar la materia orgánica. Efectivamente, los, los productores, que en este caso los que más conocemos son las plantas, son aquellos organismos que se están dedicando a obtener la energía directamente del sol y producir energía química o una forma útil de esa energía, y producir también otra materia orgánica a partir de esa energía y de CO2. Los consumidores, que simplemente se alimentan o obtienen energía y materia de los otros organismos, pueden ser de los productores o de otros consumidores. Y los descomponedores, que cogen esa materia orgánica y la devuelven al medio y nos ponen otra vez a circular digámoslo así, nutrientes o cosas por el estilo. Y como decía yo al principio, también existen otros que yo llamo, eh, en este caso, las relaciones. Las relaciones de las que podemos hablar, eh, que son las que cogen esos factores y los ponen a interrelacionarse y a hacer ciertas cosas. Entonces, yo les pregunto, ¿qué relaciones o de qué conocen ustedes sobre esas relaciones? Quisiera escucharlos a ustedes. Está hablando mucho yo.